Hoy tenemos domingo 30 de abril. Qué hermosa bendición, ¿verdad? El que Dios nos da. Cada mañana dice la palabra del Señor que Él nos da nueva misericordia, nueva bendición. Así que, bueno, tenemos que estar agradecidos por cada nuevo día que Él nos permite vivir y sabemos que si mantenemos nuestra fe en Él, pues vamos a ser victoriosos. Amén. El día de hoy, antes de irme a la congregación donde tengo que ir para, bueno, no es que tengo, sino que debo ir y me agrada ir, ¿verdad?, a ese lugar de reunión para alabar al Señor, o sea, para glorificar su nombre, exaltarle, juntamente con los hermanos que nos reunimos allí. Y yo quiero dejarlos, hermanos, con una lectura en la palabra del Señor, un tema muy interesante. La pregunta es, ¿qué o quién está influenciando nuestras vidas? Amén. En este tiempo que estamos viviendo, las influencias juegan un rol o un papel muy importante en la vida de cada uno de nosotros, tanto cristianos como los no cristianos. Incluso se ve en las redes sociales, ¿verdad? Se nombran a las personas que tienen muchas cantidades de seguidores, se les llaman influencers, ¿verdad? O personas que están influenciando en muchas personas. La Biblia nos habla acerca de la influencia, el papel o el rol que desempeña la influencia en cada uno de nosotros. Somos sociales, somos como seres humanos, nos gusta tener otras compañías, ¿verdad? Y es normal porque así nos hizo Dios, ¿verdad? Con esas necesidades emocionales. Pero según la palabra, nosotros debemos de ser cuidadosos en qué o quién está influenciando nuestra vida. Yo quiero darle lectura, hermanos, a la palabra del Señor en Salmo capítulo 1. Entonces dice la palabra del Señor, quiero leerles en Salmo capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bueno, este es el versículo 1. Habla de una bienaventuranza. Y bienaventurado, pues es una palabra que significa 3 veces feliz, ¿verdad? Y dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tenemos la oportunidad de convivir. Y bueno, ya en los últimos tiempos que estamos viviendo, ya no es mucho la convivencia de manera física, pero sí convivimos con los dichos y las acciones de las personas a través de las redes sociales, los cuales pues en ocasiones cuando estamos muy saturados de un influencer, hasta hablamos como ellos. No sé si les ha pasado, a veces tomamos los dichos de ellos, ¿verdad? Y influencian en nosotros. Muchos influencers influencian para bien y otros para mal. Mire, antes cuando el Señor Jesucristo anduvo pues con los discípulos, ¿verdad? Eran 12 los que le seguían, un núcleo bastante cerrado, ¿verdad? En los cuales Jesús los llamó para enseñarles, para prepararlos para cuando Él ya no estuviera en la tierra. Entre estos 12 había uno que no era realmente seguidor de Jesucristo o discípulo, podemos decir. Seguidor sí, pero no un verdadero discípulo. Y este personaje se llamó Judas. Y Judas fue un hombre que, si los otros 11 discípulos no hubieran estado bien fundamentados, ¿verdad?, en las enseñanzas de Cristo, se hubieran dejado influenciar por Judas, porque Judas era un hombre que estaba solamente mirando la bolsa del dinero, porque él era el tesorero. Aparte de eso, Jesús le dio la confianza y él era el tesorero. Y en una ocasión
dice que cuando una mujer vino a ungirle los pies al maestro y derramó sobre sus pies un vaso de perfume muy caro, Judas dijo, ¿por qué este gran desperdicio? Porque se hubiera vendido y se hubiese dado a los pobres. Pero la misma Biblia nos narra que Judas no era que estaba pensando en los pobres, porque Judas era ladrón y sustraía del dinero que se recaudaba. Quiere decir que había recaudación de dinero. Entonces vemos que Judas hubiese sido una mala influencia para los seguidores de Jesucristo, los discípulos de Cristo. Pero gracias a Dios que ellos estaban muy fundamentados, y esa es la enseñanza que debemos de tener nosotros, de tener un fundamento sólido en lo que nosotros hemos creído, en lo que nosotros hemos sido formados según la palabra de Dios, y no dejarnos influenciar. Podemos decirlo así, si tú eres cristiano, a veces en las congregaciones se levantan pequeños grupos causando divisiones, y a veces estos pequeños grupos tienen un líder, y ese líder tiene cierta influencia sobre muchos de la congregación. Entonces ten mucho cuidado con esto, porque cada ser, cada persona, cada individuo, debemos de tener nuestro fundamento sólido en la palabra de Dios y no permitir que otras personas influencien en nuestra vida para mal. Sí podemos tomar las influencias positivas, aquellas cosas que nos llevan a mejorar como seres humanos, como cristianos, como vecinos, como compañeros de trabajo. Podemos ver el ejemplo de muchas personas, como ser, si vemos una persona que es bien trabajadora, una persona que se enfoca en el trabajo y no andar en chismes, nosotros podemos tomar ese buen ejemplo para nosotros aprender. Entonces vemos que la influencia es muy importante, que nosotros seamos selectivos o sepamos seleccionar quién va a influenciar nuestra vida. A veces la sociedad busca ser influenciado por personas que tienen una fama, que son artistas, y a veces quizás tienen un buen carisma, ¿verdad? Tienen un buen carisma, pero en su vida personal no son un buen ejemplo. Entonces, recordemos esto, que toda persona, en toda persona hay faltas, en toda persona hay errores o tenemos errores. Entonces nosotros lo único que debemos de tomar para que influencie nuestra vida es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa sí nos va a llevar a ser personas fundamentadas, fructíferos y con un buen resultado. A mí me gusta tomar el ejemplo de Moisés. Moisés, según dice la palabra del Señor allá en el libro de Éxodo, dice la palabra del Señor allá en el capítulo 2, allí nos narra que Moisés, pues, él no eligió ser educado en la casa del faraón. Él no lo eligió, fue una circunstancia adversa para el pueblo hebreo que lo llevó a esa casa, a la casa del faraón. Y según dice la palabra del Señor, que cuando fue encontrado por la hija del faraón allá en el Nilo, ella tomó al niño y se lo dio a su propia madre para que lo criara. Dice que Moisés fue criado, y cuando lo hubo criado, dice capítulo 2 del versículo 9, la hija del faraón le dijo a su madre, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. La mujer tomó al niño y lo crió, o sea, Moisés. Cuando creció el niño, ella lo trajo a la hija de faraón, la cual lo adoptó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Vemos que Moisés creció de niño, fue formado por su propia madre, y su madre pudo haberlo formado con la fe en Dios, porque los hebreos pues tenían su fe en el Dios verdadero, ¿verdad? Entonces Moisés fue formado en su niñez. Cuando fue llevado a la casa del faraón, Moisés es un ejemplo de que no se dejó
absorber o influenciar por las costumbres, por las ideas, por la cultura, ni tampoco por los placeres de la casa del faraón, que era un palacio. Al contrario, dice que Moisés, cuando ya fue grande, ya en el versículo 11 dice que ya crecido, salió a ver a sus hermanos. Fíjese, él estaba en la casa del faraón, pero no se dejó influenciar. Él no dijo, oh, pertenezco a la casa real de Egipto. No, él siempre estaba pensando en sus hermanos. Y dice que él salía a ver a sus hermanos y los miraba que a veces estaban siendo azotados o estaban sufriendo angustia. Y Moisés en una ocasión defendió a uno de sus hermanos. Parece ser que Moisés todos los días iba a visitar a sus hermanos, a verlos. Dice que al siguiente día, viendo a 2 hebreos que reñían, le dijo al que le hacía la injuria, ¿por qué hieres a tu prójimo? Entonces, lo que yo quiero tomar aquí es que Moisés era un varón que no se dejó influenciar por nada, ni por los lujos, ni por las tradiciones, ni por las costumbres, nada de la casa de Faraón. Entonces, ¿qué pasó? Moisés pasó un proceso largo, sí, pero obtuvo buen resultado. Dice que Moisés llegó a ser un líder para el pueblo hebreo. Por eso dice la palabra de Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dice el verso 2, antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A veces se viera como si cuando estamos haciendo una labor o cuando nosotros llevamos un camino conforme a la palabra del Señor, pareciera como si no hay frutos inmediatos, pareciera como si no hay lo que nosotros anhelamos, ¿verdad? Pero déjeme decirle que cuando nosotros continuamos fundamentados en la palabra de Dios, con esa confianza y mantenemos la perseverancia en el buen camino, al final vamos a obtener la bendición de la palabra de Dios, la bendición de promesa, esa promesa por ser perseverantes y por no dejarnos influenciar por lo malo. Esta bendición del verso 3 cuando dice, esta es la bendición del que persevera y no deja influenciarse por nadie, sino que continúa en el camino derecho que se le ha sido enseñado o instruido por la palabra de Dios. Dice que la bendición va a ser como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Sabe? Esta bendición fue dicha un día por un hombre que había sido llamado para maldecir al pueblo de Israel, que se llamó Balaam. Y este hombre dijo una bendición para el pueblo de Dios, y está en Números capítulo 24, y está en el versículo 6. Dice, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como linalios plantados por Jehová, y como cedros junto a las aguas. El cedro, estimado hermano, es un árbol que está considerado que es un árbol hermoso, con una duración tremenda. El cedro es un árbol que dura mucho, más si está plantado junto a las aguas. Así que, amados hermanos, somos llamados a ser selectivos en quién influencia nuestra vida. La música que nosotros escuchamos son una influencia en nosotros, en nuestro estado de ánimo. Debemos ser selectivos de la música que escuchamos.
¿verdad? Selectivos de los libros que leemos, selectivos de los programas que vemos, porque todo eso es información que llevamos a nuestros pensamientos, a nuestra mente. Y que, como dice la palabra del Señor, que tal como es el pensamiento, así es cada persona. Entonces debemos de permitir que la palabra de Dios sea nuestra prioridad. No es que no podemos leer otros libros, pero que la palabra de Dios sea la prioridad para poner un buen fundamento en nuestra vida. Amados hermanos, le doy gracias al Señor por permitirme compartir con ustedes el consejo de la palabra de Dios. Soy una señora que he aprendido en el transcurso del tiempo, aún he aprendido también con experiencias llorando, porque a veces aprendemos, como dicen, de los golpes, aprendemos de las malas experiencias que pasamos en la vida, porque muchas veces no asimilamos, no acatamos el consejo a tiempo y dejamos ser influenciados por las circunstancias, por las creencias, por los dichos de las personas o por las actitudes de las personas. Y estas cosas nos llevan a tener experiencias que son amargas en la vida. La palabra del Señor dice por eso que es bienaventurado, o sea, sí es 3 veces felices, los que no andan en consejo de malos, ni andan en camino de pecadores. Dice la palabra del Señor que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces debemos tener cuidado también con las conversaciones que oímos de las personas que nos solemos acompañar. Que en lugar de que otros influencien en nosotros, nosotros podamos influenciar a otros con la palabra de vida, para que aquellos que andan sufriendo y que están pasándola muy mal o muy difícil en la vida, puedan obtener un buen resultado al escuchar los consejos que nosotros le damos basados en la palabra de Dios. Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Los espero en mi próximo video y los invito que si tienen un lugar donde congregarse, un lugar cercano a su casa, un lugar, hermanos, donde poder ir a darle gracias a Dios o a exaltarle, pues gracias le puede dar en su casa, pero a cantar al Señor juntamente con otros hermanos, pues bueno, le invito a que vaya, que no se quede en casa, porque el congregarnos nos ayuda para poder nosotros animarnos a través de los testimonios y también alabando al Señor todos juntos. Bendiciones y los espero en mi próximo video. No se les olvide dejar un comentario, un like y suscribirse si no se han suscrito. Y hasta pronto.